Me dijeron incompetente, mientras un hombre se me moría en la silla de triaje, y yo, con las manos temblándome apenas, le sostenía la vida por los hilos más delgados. No inventes, Herrera. Espera al médico. Escupió alguien detrás de mí. Y aún así, el color le fue regresando a la cara. Nunca había sentido tanto miedo y tanta certeza al mismo tiempo. Soy Lucía Herrera, hija de un chofer de micro y una señora que vende almuerzos en su casa. Primera mañana como coordinadora de turno en la Clínica San Gabriel, el nombre brillando azul en la entrada, el desinfectante embalándote la nariz, los monitores parpadeando como luciérnagas nerviosas y un coro de acentos cruzándose en los pasillos. Pásame el tensiómetro. Che, ¿me ayudas con este catéter, parce? Apúrate con ese traslado, mi niña. Mi voz siempre fue suave, mi letra bonita en los registros. Mis manos tiemblan poquito, casi invisible, pero a la gente le tranquiliza cómo las pongo en la suya. Hoy, igual, sentía el estómago apretado, ascenso reciente, mirada pesada de los de siempre. Coordinadora de papel, me dijeron bajito en la sala de enfermería. Reí como si no fuera conmigo. Mentira, me ardió. El señor llegó pálido, empapado de sudor, respirando como quien subió 10 pisos a pie. Se apretaba el pecho con la mano derecha. Su esposa lloraba en silencio. Dolor aquí, señora, hacia el brazo. ¿Desde hace cuánto? ¿Náuseas? ¿Mareo? Las preguntas me salían solas, como si alguien más las dictara. Vi el reloj, 8:17. Tráfico de camillas. Un residente bostezando. Tráiganme el oxígeno, dije. No hay orden, respondió Marta, la veterana, sin mirarme. Traigan el oxígeno, repetí. Aspirina, mastique despacito, don. No la trague completa. El monitor mostró una línea inquieta. Llamé a observación. Necesito el electro ya. Espera al cardiólogo, me soltó uno de los médicos, tono cansado, superior. Incompetente si se precipita, remató otro, sin bajar la voz, frente a la sala llena. Ahí sentí el clic. Ese instinto que no sabía que tenía me empujó la espalda. Le coloqué la cánula de oxígeno, elevé la cabecera, ordené que avisaran a rayos. El hombre me agarró la muñeca con fuerza. No me deje ir, murmuró. No lo suelto, don, le dije, y mi voz no me tembló. En la pantalla, los números dejaron de caer. Volvieron a su rango. El dolor le bajó de 9 a 5, según sus dedos. El electro llegó y lo conecté con manos firmes. Cuando el cardiólogo entró, ya respiraba mejor. ¿Quién autorizó esto? Disparó. Todos miraron hacia mí. Silencio. Yo todavía tenía la mano del paciente entre las mías. No fui una heroína. No me sentí invencible. Me sentí culpable por haberme saltado un paso, con una punzada en el pecho que no era mía. Pero también supe que si me quedaba quieta, se nos moría. Me tocó escuchar la regañada en la oficina, con la jefa de enfermeras apilando normativas en la mesa. Te saltaste la cadena de mando, Lucía. Esto puede abrir una investigación. El electro, dijeron, tenía una lectura ambigua, no concluyente. Alguien sugirió que exageré. Encontré un papel en mi casillero, sin firma. La próxima no te metas. Coordinadora no es sinónimo de Dios. Llegué a casa de noche con el uniforme oliendo a cloro y sudor ajeno. Mi madre preguntó si había comido. Le dije que sí. Mentí otra vez. Abrí el sistema desde mi celular por costumbre. El registro de la mañana tenía un detalle nuevo. La aspirina constaba como no administrada. La orden del oxígeno aparecía firmada por el mismo médico que me llamó incompetente. Nadie había visto mi firma. Cerré los ojos y me reí sin aire. Y entonces sonó el teléfono. Número desconocido. Voz ronca al otro lado. Susurro de hospital de madrugada. Señorita Herrera, soy el mismo de la mañana. Me cambiaron el tratamiento. Me dijeron que usted no hizo nada y que deje de preguntar si quiero ver a mis nietos otra vez. La línea se cortó. El silencio me taladró los oídos. El segundo timbrazo llegó enseguida. Otro número privado. Contesté. Una voz que sí conocía, bajita, dulce, afilada. ¿Todavía quieres pertenecer? Mañana van a borrar tu turno. A ver si te alcanza la voz suave para gritar. Soy Lucía Herrera, tengo 27 años y soy enfermera.
Aún recuerdo el olor a desinfectante de la Clínica San Gabriel, un aroma que me ha acompañado como un perfume olvidado en la chaqueta de un viejo amigo. Los hombres de bata blanca, los respiradores que ensayan un canto monótono, y el murmullo de las voces, discutiendo, ordenando, llorando, exigiendo, es la banda sonora constante de mi vida. En la noche, cuando la cliente entra en el ala de ancianos, el aire se siente denso, cargado de un frío que no solo proviene del aire acondicionado. A veces pienso que la soledad se siente más en estas horas oscuras, cuando las luces parpadean y las sombras parecen ganar vida. Aquí, en este lugar, cada segundo cuenta. A veces escucho el pitido de los monitores como si fueran las palpitaciones de mi propio corazón. Recuerdo cuando mis amigos salían a fiestas, cuando el resto del mundo se divertía. No me arrepiento, claro. Pero hay momentos donde el peso de mis decisiones se siente más ligero. Mi madre siempre dice que elegí esta vida por encima de todo, y no sin razón. He dejado mucho atrás. Las risas de los cumpleaños, las reuniones familiares donde siempre entraba al final, pensando en el próximo turno, en los pacientes que me necesitaban. Hasta el día de hoy, siento que me falta algo, pero no sé qué es. Hay un detalle que pocos saben. Cuando mi abuela se enfermó, yo no estaba en el hospital. Estaba aquí. Recuerdo su mirada decepcionada cuando le dije que no podía quedarme. Ella fue aquella que siempre me contaba historias de heroínas, de mujeres que jugaban papeles importantes. Y yo, una enfermera que corre entre las sábanas, que se encuentra con el dolor en cada esquina. Soy un eco de esas historias, pero nunca la protagonista. Pero esos sacrificios quedan en el papel, en el silencio de las noches pasadas en un hospital que nunca duerme. Ahora, en cada turno, veo los ojos de mis pacientes, sus historias entrelazadas con las mías. Una ancianita que me recuerda a mi abuela, su sonrisa llena de pastillas y desesperanzado cariño. La familia agresiva de un hombre que ladra más que habla, agradeciendo con sarcasmo lo que no puedo ofrecer. Un médico que me arroja miradas de desprecio mientras se pasea como un rey en su reino, ignorando el cansancio de quienes realmente sostenemos el día a día. A través de estos momentos, me prometo a mí misma que no caeré en la indiferencia que parece crecer en las paredes del hospital. A veces, veo señales que me hacen pensar que algo va mal. Cuando Marta, la veterana, me sugiere que tenga cuidado con un residente que siempre corre, o cuando escucho murmullos sobre médicos olvidando sus obligaciones, tengo esa sensación no tan distante de miedo. Hoy escuché a un joven auxiliar hablar de un paciente que se había descompensado y cómo otros decidieron ignorarlo. La sensación de que mi humanidad me grita mientras la frialdad del hospital me abruma. Todos esos pacientes no son solo números en una base de datos. Son historias que deben contarse, nombres que deben ser respetados. Mientras trato de mantener todo en equilibrio, me doy cuenta de que en este juego cada latido cuenta, pero incluso en el caos hay una voz adentro de mí, una voz que grita por la justicia de aquellos que son olvidados. Y lo que hoy me vuelve a conectar con la realidad es esa sensación de que algo grave se avecina, como un trueno distante, suave pero inminente. Quizás se escuche claro, como si una tormenta se acercara. La incertidumbre nos acecha. La línea entre la vida y la muerte nunca fue tan delgada, y ahora, más que nunca, siento que la oscuridad se aproxima. Soy Lucía Herrera, y esta noche el aire se siente pesado en la Clínica San Gabriel. El bullicio habitual de las voces que cruzan el pasillo se mezcla con la angustia de un nuevo turno. Estoy en el área de urgencias, donde una ancianita ha ingresado en un estado lamentable. Su piel es pálida y arrugada. La humedad del sudor empapa su frente mientras zumban las máquinas a su alrededor. Ni siquiera ha podido explicar qué le duele. Su hijo, un hombre robusto, con ojos desorbitados por la preocupación, se mezcla con el olor a desinfectante y a desasosiego que abunda en el lugar. Mientras hago las preguntas de rigor y le coloco un catéter, el doctor Salgado, un cardiólogo que siempre se mueve con aires de superioridad, se acerca y susurra con desdén:
¿Te vas a encargar de eso, Herrera? ¿Deberías dejarlo en manos de médicos de verdad? ¿Qué se siente ser descalificada con esa simple línea? La sangre me hierve, pero me planto firmemente en mi lugar, sosteniendo el catéter como un escudo. Estoy en ello, doctor. Respondo con más seguridad de la que siento. Y fue en ese instante cuando me di cuenta de que aquello era solo el comienzo. Como si eso fuera poco, el hijo de la ancianita empieza a levantar la voz. ¿Por qué está tan lenta esta enfermera? Mi madre necesita oxígeno ya. La humillación me apuñala. Mi capacidad para actuar se ve amenazada no solo por la ansiedad del paciente, sino también por el desprecio de los que se supone están aquí para ayudarme. Voy a darle el oxígeno. Solo un momento. Le digo con una firmeza que me sorprende a mí misma, mientras me giro hacia el tanque. Pero las palabras del médico siguen resonando en mi cabeza y me doy cuenta de que ese hombre, con su actitud arrogante, está poniendo a prueba todo lo que he luchado por construir aquí. A medida que coloco la cánula de oxígeno, puedo sentir las miradas de los otros profesionales en el pasillo, unas burlonas, otras curiosas. El silencio incómodo se adensa, y yo no puedo evitar pensar en la fragilidad de la anciana. Su vida ahora está en mi mano, y sin embargo, parece que hay más personas interesadas en demostrar su superioridad que en cuidar de ella. Si alguna vez fuiste acusado injustamente, sabes exactamente cómo me sentí en ese momento. Mientras la ancianita comienza a respirar un poco más despacio, el ambiente no mejora. El médico se acerca nuevamente y con un gesto de superioridad sugiere que, en lugar de oxígeno, lo que necesita es un par de pruebas innecesarias que dilatan su atención. No creo que tú debas decidir ese tratamiento, Herrera. Solo sigue mi orden. Su tono despectivo me quema y me doy cuenta de que no solo está cuestionando mi habilidad, sino que está haciendo que todos vean a la ancianita como un simple número en una lista. Ni me imaginaba que esa actitud iba a ponerme en contra de todo el hospital. Tomando una respiración profunda, decido que no puedo quedarme callada. Doctor, la paciente ya ha sido evaluada y su necesidad de oxígeno es urgente. Me parece que usted no está tomando en cuenta que el tiempo es esencial aquí. Mis palabras son firmes, claras. La sala se llena de murmullos, y en un rincón Marta me observa con ojos de preocupación. A cualquier otro le habría saltado las lágrimas ante esa humillación pública, pero yo mantengo la calma. Anoto en el historial clínico los cambios vitales de la paciente y la urgencia de su tratamiento, como si esa acción pudiera borrar la deshonra de esos instantes. Entonces, un grito estalla en la sala. Es el hijo de la anciana. «Ella necesita ayuda. ¿Qué le pasa a este hospital?», desata su locura contenida, y la rabia se dibuja en su rostro. En un segundo, los murmullos se transforman en un caos, las voces se superponen, y yo siento que el suelo se tambalea bajo mis pies. En cuestión de minutos, me doy cuenta de que cualquier error, cualquier vacilación, podría salir caro. La frágil vida de la anciana y la falta de respeto hacia mí parecen estar en entredicho, y esa idea me constriñe el pecho. Pero en lugar de enfadarme o desesperarme, observo en silencio, dejando que la escena se desarrolle. Afirmo mis pies en el suelo. No permitiré que esto me derrumbe, ni a mí ni a mi paciente. ¿Puedo ayudar en algo más?, respondo al hombre con una voz que no tiembla. La dignidad se siente como un escudo, pero no es suficiente para borrar la herida que me ha causado la situación. Mientras el médico intenta retomar el control, anoto las quejas del hijo en la historia clínica y la necesidad de trasladar a la ancianita a observación. Los murmullos disminuyen, pero las miradas permanecen fijas en mí. La tensión crece en el aire como una tormenta que amenaza con estallar. En ese instante, el destino ya estaba decidido y yo aún no lo sabía. Finalmente, con la anciana estabilizada y las órdenes dadas, me doy cuenta de que esta batalla es solo el inicio. Mañana las cosas no serán iguales. Mientras miro a mi alrededor, me pregunto, ¿qué vendría después? Y en ese silencio, el eco de la incertidumbre me acompaña, mientras me preparo para el siguiente asalto. Soy Lucía Herrera, y esta noche me siento como si estuviera atrapada dentro de una tormenta.
El aire en la clínica San Gabriel es pesado, casi opresivo, y aunque debería estar acostumbrada a este ambiente, hoy parece que el frío y la ansiedad se cuelan en cada rincón. Tras estabilizar a la ancianita, pensé que quizás, solo quizás, había logrado hacer bien mi trabajo, pero no tenía idea de que esto aún iba a empeorar. Mientras terminaba de anotar las últimas instrucciones en el historial clínico, Marta se acercó con una expresión en su rostro que instantáneamente me transmitió que algo no estaba bien. «Lucía, la jefa de enfermeras quiere hablar contigo», me dijo, sus ojos llenos de preocupación. Mi estómago se encogió. Nunca es bueno recibir ese tipo de noticias. La llamada de la jefa siempre amenazaba ser un juicio y no una conversación. Me dirigí a su oficina, donde la luz del fluorescente vibraba como un latido nervioso. Me senté tras el escritorio frente a ella, y antes de que pudiera abrir la boca, comenzó el interrogatorio. «No comprendo cómo te atreviste a ignorar las órdenes del doctor Salgado. Su experiencia es valiosa, Lucía. Además, el hijo de la paciente está furioso. La manera en que pronunciaba mi nombre sonaba como si me estuviera acusando de un crimen». La presión aumentaba en mi pecho. Sentía el sudor escurrirse por mi espalda. «Solo trataba de hacer lo mejor para la paciente», respondí, tratando de mantener la voz firme. Pero ella no parecía dispuesta a escuchar. Con sus ojos fijos en mí, murmuró: «A veces, tu deseo de actuar rápido puede causar problemas mayores. Estás en riesgo de una investigación porque seguiste tu instinto en lugar de la cadena de mando». Sus palabras golpeaban como un martillo en mi cabeza. Sentí que el suelo bajo mis pies se desvanecía y que estaba a punto de caer. «Pero la ancianita mejoró», dije, buscando una evidencia que justificara mis acciones. Pero ¿qué importaba eso en medio de todo este ruido? Ella sacudió la cabeza. «Y lo que necesitas comprender es que aquí todos tenemos nuestras responsabilidades. Tu actitud irreverente podría costarte tu carrera». En ese momento entendí que se trataba de mí contra un sistema que no estaba dispuesto a ver más allá de su propio ego. Cuando salí de la oficina, me sentía como un barco a la deriva, lejos de la costa, pero aún en medio de una tempestad. Volví a urgencias, donde los monitores parpadeaban sin cesar. Pero todo lo que podía escuchar era el murmullo del miedo en mi pecho. Me acerqué a mis pacientes, pero sus ojos no me ofrecían el consuelo que buscaba. El eco de aquellos murmullos se sentía como dagas lanzadas a mi espíritu. Fue entonces cuando escuché la voz potente de Salgado en el pasillo. «No puedo creer que sigas en este lugar», lanzó burlón al ver cómo los otros profesionales de la salud se agolpaban alrededor, sosteniendo la indiferencia como su estandarte. La vergüenza me hizo sentir diminuta, encogida en esa esquina, como si todos los que miraban estuvieran listos para devorarme. Aquella escena era un circo, y yo estaba en el centro, expuesta y herida. Nadie intentaba ayudar, solo observaban. Pasé por uno de los pasillos, y una enfermera dejó caer un historial clínico en el suelo. La hoja arrugada se deslizaba como un espejo que reflejaba mi propia indignidad. Fue un acto insignificante, pero en ese momento ese trozo de papel se convirtió en símbolo de mi lucha, manchado, desechado, pero aún con valor por el contenido que podía ofrecerse. La imagen quedaría grabada en mi mente. Cuando finalmente pensé que la tormenta había pasado, un ruido frenético se desató. Los gritos del hijo de la ancianita resonaron en el aire. Iba hacia la sala de urgencias, levantando la voz en un ataque de desesperación. «Ustedes son unos incompetentes. ¿Qué están haciendo con mi madre?». Su rabia se arrastraba por el pasillo como un eco molesto, y todos se giraron, inclusive los médicos que habían estado solo murmullando. La mirada de desprecio se volvió hacia mí. El veneno de la humillación me atravesó. Sentía que cada mirada, al igual que los cuchillos, penetraba mi piel. «No hay necesidad de gritar», respondí, intentando recuperar algo de control. «Estamos trabajando para ayudar». Pero mis palabras fueron ahogadas por el murmullo creciente y las miradas críticas. Nadie escuchaba. Todos ya habían tomado su decisión. El juicio estaba hecho y fui nombrada culpable. Finalmente,
Me di cuenta de que el peso de todo era demasiado. Mi mente giraba sin control. ¿Realmente valía la pena luchar en un sistema que parecía empeñado en aplastarme? En el fondo de mi ser, una voz comenzaba a despertar, una voz que prometía respuestas, que traía consigo una revelación. Y fue ahí cuando escuché una voz que lo cambiaría todo. La noche se cernía sobre la Clínica San Gabriel como un manto denso. A pesar del bullicio constante de las máquinas y las conversaciones aceleradas, el aire se sentía estrangulado, como si cada respiración que tomaba fuera un acto de valentía. Al regresar de la charla con la jefa de enfermeras, sabía que las cosas se habían puesto serias. La incertidumbre que había estado cultivándose en mi pecho ahora florecía en una flor venenosa. ¡Lucía! Esa voz, la de Salgado, resonó en el pasillo como un eco maligno. Me giré y lo vi allí, parado frente a un grupo de médicos y enfermeras. Sus rostros eran máscaras indiferentes, testigos silenciosos de la tormenta que se avecinaba. ¿Todavía tienes la osadía de trabajar aquí, después de lo que hiciste? Su tono era burlón, casi como si esperara una reacción de todos ellos. Lo hice por la paciente, respondí, tratando de mantener la calma, pero el temblor en mi voz era inconfundible. Mis manos estaban sudorosas a los lados, temblando apenas. La rabia burbujeaba en mí, un volcán interior que amenazaba con erupcionar. Estaba en riesgo, la necesitaba. ¿Y qué te hace pensar que sabes más que nosotros? La burla era evidente, y las miradas del resto se dirigieron hacia mí, casi como si fueran flechas. El silencio se volvió denso, se apoderó de la sala y de cada uno de los presentes. Esto es un hospital, no tu escenario personal. Hay reglas, Lucía, que atreviste a ignorar la cadena de mando. Cada palabra de Salgado me golpeaba como si fueran piedras. La cara del hijo de la ancianita aparecía en mi mente, su desesperación enmarcada por el terror de ver a su madre sufrir. Me dolía recordar cómo había agachado la cabeza al reclamar cuidados para ella, y ese mismo dolor ahora se volvía mío en un espejo cruel. Lo que yo hice fue tratar de salvar una vida. Insistí, mi voz subiendo de tono en un intento por ser escuchada. No hay cadena de mando que valga más que eso. El murmullo circundante empezó a tomar fuerza. Oía comentarios entre la multitud, susurros que me señalaban como la villana de la historia. Es solo una enfermera sin experiencia. No sabe cómo funcionan las cosas aquí. La presión que sentía en el pecho se hacía más y más pesada. Era como si cada palabra fuera una losa que se colocaba sobre mis hombros. Salgado dio un paso más cerca. Pude ver su dedo apuntando hacia mi pecho como si buscara marcarme. Te advierto, todo esto tiene consecuencias y no tengo problema en que te lo haga saber a ti y a todos los que compartan tu tipo de desobediencia. La amenaza era clara, y aunque debería estar acostumbrada, mi estómago se revolvía con la idea de perder mi trabajo, de ser señalada. Esto no se trata de mí, se trata de la vida de la paciente. Solté, sintiendo que la rabia me inundaba. Podía notar la risita de algunos médicos a mis espaldas. No puedo quedarme callada mientras otros esperan detrás de un título. Si eso es lo que soy, que me lo digan. No me importa, pero no voy a ser cómplice de la indiferencia. Un silencio espeso ocupó el lugar. Esa afirmación parecía resonar por los pasillos del hospital, como un grito ahogado buscando liberarse. Un par de miradas se intercambiaron entre los espectadores en la sala, pero su indiferencia se sentía como un balde de agua fría. Nadie se atrevió a apoyar mis palabras. Nadie se movió a favor de la justicia que clamaba a mi alrededor. Así que esta es la batalla que decides librar, ¿eh? A la vista de todos, dijo Salgado acercándose un poco más, con una sonrisa casi de satisfacción. Es una pena. No tendrás más oportunidades aquí. El hospital se basa en reglas y jerarquías, Lucía. Y tú acabas de arriesgar tu carrera. En ese momento me sentí un poco más pequeña, como una niña perdida en un mar de adultos. El miedo a perder mi trabajo se fundía con el ardor de la indignación. Tenía tanto que apostar. Este era mi sueño, lo que había deseado desde que elegí esta vocación. Pero ¿a qué costo? Mi mirada vagó por los rostros, buscando una señal, algo que me diera fuerza para continuar. Pero todos parecían raíz, inmóviles.
observando sin intervenir. La decepción me dobló como una línea quebrada, una reja que prometía ser rota. Ya basta, este es un lugar para ayudar a los demás. Pero no puedo estar aquí si los médicos son los primeros en ignorar eso. No puedo, me escuché decir, sintiéndote la rendición me estaba atrapando, un veneno en la sangre que me anclaba a la tristeza. Casi me dejé caer, resignada que mi voz no significaba nada en esta maraña de egos. Pero mientras esa tristeza se asentaba en mi pecho, también sentí la necesidad de luchar. No venía de un lugar de rabia ciega, sino del amor por lo que hacía. A pesar de la humillación, de estar rodeada por miradas despectivas, lo que había hecho había sido real. No voy a pedir disculpas por querer hacer lo correcto. Rebatí una vez más, mi voz resonando con lo que aún mantenía dentro de mí, una chispa de lucha. Fue entonces cuando escuché un murmullo y parpadeé al darme cuenta de que alguien más se movía hacia el frente. Era Marta, la veterana que había estado observando la discusión en la sombra. Lucía tiene razón, decía con firmeza. Cada uno de nosotros ha sido llamado a este trabajo por una razón. Las palabras de Marta fueron como una brisa fresca que pasaba a través de la sala, deshaciendo momentáneamente la presión que sentía. Pero aquí, en medio de la tensión, no dejaba de preguntarme, ¿realmente podría enfrentar aquello? ¿Podía sostener la mano de quien una vez consideré como líder mientras enfrentaba la furia de todos los demás? Y mientras la conversación seguía, sentí una gota de esperanza brotar en mi interior. No sabía qué pasaría a continuación, pero sabía que luchar era la única opción. En ese momento crucial, entre sombras y miradas cargadas de juicio, me di cuenta de que el mundo podría parecer sombrío, pero yo aún tenía a alguien a mi lado. Quería atesorar esa promesa. Pero el futuro, trágicamente incierto, aún me acechaba. Respirando profundamente, me preparé para lo que estaba por venir. Tenía que enfrentar no solo a Salgado y sus cómplices, sino también a mis propios temores. La tensión en el aire era palpable, como si en la clínica San Gabriel todos estuvieran conteniendo la respiración. La confrontación con Salgado había desatado algo en mí, una mezcla de desafío y miedo. El murmullo de los demás resonaba en mis oídos, mientras Marta, con su voz firme, había decidido pararse a mi lado, desafiando la apatía que habían sembrado en el ambiente. Pero esa brecha de esperanza, aunque pequeña, rápidamente se convirtió en un mar de incertidumbre, ya que sabía que iba a tener repercusiones. Mientras regresaba a urgencias, sentí que los ojos de todos seguían fijos en mí. Los murmullos no cesaban, eran como piedras que se lanzaban a mi barco, intentando hundirlo. ¿Por qué lo hiciste, Lucía? Me repetía en la mente, cada vez más insistente, cada vez más pesada esa pregunta. Pero en el fondo había algo más, algo que no podía identificar, un presentimiento que me inquietaba y me empujaba hacia la verdad oculta tras esa furia. Me detuve frente a la sala de observación, esperando que los nuevos pacientes llegaran y me dieran distracción. Me senté, intentando recuperar el aliento, pero mi mente seguía girando. Fue entonces cuando noté un movimiento entre el equipo de limpieza. Había un auxiliar que parece estar organizando las cosas, su uniforme azul contrastando con el gris impersonal de las paredes. Tenía un rostro familiar, y a medida que se acercaba, la vista me traía una mezcla de sorpresas y recelos. Era Sofía, una compañera enfermera que había estado en mi misma promoción, a la que había perdido de vista desde que ella decidió cambiar su rumbo. Lucía me saludó con un tono suave, como si temiera interrumpir mi tormenta interna. He estado escuchando lo que p. No es el momento para hablar de eso, respondí, sintiendo que las palabras amargas se deslizaban por mi garganta. Es justo el momento. Me parece que va más allá de lo que te imaginas, dijo Sofía, y por un instante sus ojos brillaron con algo que me hizo detenerme. Te he visto luchar por los pacientes, cuestionar a esos que siempre están por encima, pero hay cosas que debes saber, cosas que no todos conocen. El pulso se me aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Sofía había sido alguien importante,
una mujer de ideas revolucionarias y apasionadas. Y al recordar su nombre, me di cuenta de que su camino había sido distinto al mío. ¿Qué estás diciendo?, logré preguntar, mientras la ansiedad comenzaba a enredarse con la curiosidad. Sofía se acercó un poco más, casi en un susurro. Lo que hiciste hoy, desafiar a Salgado, no es solo una cuestión de ser valiente. Hay algo más oculto bajo la superficie. Hay un proyecto en marcha, un esquema de desatención que ha afectado a más de uno. Hay nombres, y el tuyo es uno de ellos. Están usando a los nuevos para cubrir sus errores, Lucía, y tú estás ahí en medio. Las palabras de Sofía golpearon como un rayo. ¿Qué? No entiendo. La confusión se mezclaba con el miedo. Esto es solo un hospital. No, no lo es, insistió. Es un sistema que se enfrenta a una crisis, y hay fuerzas que operan dentro de él, fuerzas que no quiere que salgan a la luz. Luego, me dio un papel arrugado que había sacado de su bolsillo. Mira esto. Con manos temblorosas abrí el papel, que contenía notas desordenadas, nombres y números que no reconocía. Todo apuntaba a una serie de irregularidades en los tratamientos médicos. Lo último que esperaba era encontrar algo así dentro de un hospital. Respirando hondo, traté de procesar la información, pero el desasosiego me invadía. ¿Quién más sabe de esto? Eso es lo que hay que averiguar, dijo Sofía. Su expresión se tornó seria. Alguien dentro de aquí está decidido a proteger lo que está en juego. Y te llamarán cómplice si no actúas a tiempo. Tu valentía esta noche puede haber desbloqueado algo más grande de lo que podías imaginar. La mirada de Sofía me hacía pensar que había llegado hasta aquí por accidente, que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero dentro de todo ese caos, un pequeño resquicio de luz empezaba a formarse en mi esperanza. Esto tiene que ser erróneo. No puedo ser parte de esto, murmuré, sintiendo que me arrojaban a un abismo y todavía no tenía idea de la profundidad. Fue en ese instante cuando vio algo más. Un detalle a su lado, que había pasado desapercibido por mí hasta ese momento. Un pequeño informe que se deslizaba de su bolsillo. «¡Espera!», grité mientras esa hoja caía al suelo, desenfrenada, deslizándose lejos de ella. «¿Qué es eso?». En el instante en que se rompió, los ojos de ambos se abrieron como platos ante la firma en la parte inferior, que no era la de Salgado, ni la de ningún médico que reconocía. Era un trazo diferente, uno que había visto solo en un papel olvidado en el vestíbulo. Alguien estaba involucrado en algo oscuro, y de repente, todos esos fantasmas que había evitado enfrentar comenzaron a tomar forma. Sofía se agachó y recogió la hoja, frunciendo el ceño mientras sus dedos temblaban. Esto no debería estar aquí. Su voz se rompió, y el miedo comenzó a asomarse. Esto significa que hay otras personas sabiendo de esta situación. Esto no es una coincidencia. Marta se acercó justo en ese momento, con una mirada inquieta. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una preocupación palpable. Las palabras se me escapaban, incapaz de explicar la revelación. «¿Dónde está el informe que tenías?», cuestionó Sofía, cada vez más nerviosa. Cuando mis ojos buscaban alguna respuesta en la mente de Marta, un recuerdo borroso se materializó en mi memoria. Ruidos sibilantes llegaban desde el fondo. Sentí que cada paso hacia adelante me empujaba más cerca de la verdad, pero al mismo tiempo más lejos de la seguridad de mi vida. «No puede ser», dije en voz baja, mientras una idea emergía, algo que no podía aceptar, y finalmente el silencio cortante llenó el espacio. Era un murmullo en el aire, una vibración cargada de verdades ocultas y decisiones difíciles. Al seguir el rastro de la revelación, comprendí que alguien sabía la verdad y acababa de dejarla escapar. Soy Lucía Herrera, y lo que sucedió esa noche en la Clínica San Gabriel está grabado a fuego en mi memoria. Un canto agridulce a la valentía y una tormenta implacable de emociones que desembocan en una revelación dolorosa. Justo cuando parecía que el caos estaba a punto de calmarse, el camino hacia la verdad se tornó en un río revuelto de desesperación y miedo. Cada paso que daba resonaba como un tambor, pulsando en sincronía con la tremenda agitación en mi pecho. Estaba frente a Marta y Sofía,
La hoja arrugada que contenía la verdad sobre los oscuros secretos del hospital todavía en nuestras manos. Antes de poder procesar lo que estaba sucediendo, la puerta de ingreso se abrió de golpe, haciendo que todos nos volviéramos. Era el doctor Salgado, con su expresión cambiante entre la ira y la burla, como un ladrón armado que acaba de descubrir su presa. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó, haciendo un gesto hacia nosotros, como si nuestro merecimiento de estar ahí se hubiera ido por la ventana. Más allá de mí, suavemente, Marta intentó defenderme. «Salgado, necesitas escuchar. Lo que Lucía descubrió es grave». Pero no terminó la frase. Él levantó la mano, interrumpiéndola, y ese simple gesto era suficiente para transmitir su superioridad, la clara señal de que la vida de una anciana se basaba en un «¿y qué me importa?». Lo que siguió fue un desfile de desdén en forma de palabras. «Lo que tú hiciste hoy, Lucía, va a arruinarte», dijo, su voz un susurro helado que cortó el aire como un cuchillo. «Estás siendo manipulada por la desesperación de otros. Entiéndelo. No sabes lo que es el verdadero trabajo aquí. Estás arriesgando tu futuro por un puñado de mentiras sobre un sistema que te protege». ¿Protegerme? La rabia brotó como un volcán. ¿De qué sirve ese sistema si ignora la vida de las personas? Te equivocas, Salgado. No estoy manipulada. Estoy tratando de salvar vidas, y tú estás más preocupado por tu imagen que por las nuestras. Mientras comenzaba un intenso tira y afloja entre sus palabras y las mías, vi a Sofía apartarse, buscando apoyo en las personas que antes parecían indiferentes. El temor y la incertidumbre colgaban en el aire como un manto pesado. Pero algo se encendió. Una llama que había estado dormida resucitó con las palabras que formulé en voz alta. La atención ahora se desvió hacia mí. Los murmullos comenzaron a estallar antes de silenciarse. Vi cómo otros colegas empezaron a prestar atención, los rostros serios mientras el ambiente se cargaba de un sentido de emergencia. Sin embargo, la verdadera explosión ocurrió cuando Marta, aunque temblorosa, decidió intervenir. «No puedes seguir ignorando esto, Salgado. Si hay una posible irregularidad en el tratamiento, como Lucía ha señalado, no hacerlo es ser cómplice. Y eso, si no lo sabes, es mucho más grave que cualquier cosa que has dicho sobre ella». Sus palabras sonaron firmes y dignas, resonando en ese espacio como ecos de una verdad oculta. Y lo vi a él, ajustándose la bata, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «No sabes de lo que hablas», gritó Salgado, pero ya había un cambio palpable en el ambiente. Un par de enfermeras comenzaron a murmurar entre ellas, y los rostros de algunos médicos se fruncían de descontento, tomando lentamente conciencia de que su lealtad estaba siendo cuestionada. Esa pequeña chispa de rebelión se extendía, y yo estaba ahí, justo en el centro de ese fuego ardiente de verdad. El doctor intentó lanzar un último golpe, su rostro distorsionado por la rabia. «Serás despedida. Te voy a arruinar la carrera, y te lo advierto, nadie te protegerá si sigues contando esta versión falsa». Y en ese momento, con el corazón retumbando en mi pecho, miré a Marta, luego a Sofía, y luego a todos los presentes. Una leve pero poderosa tensión se había establecido. Sin embargo, en algún rincón oscuro de mi ser, la parte que deseaba comprender lo humano en aquellos que se sienten acorralados empezó a tomar fuerza. Salgado era un hombre viejo, atrapado en un sistema que también le había fallado. Lo vi de pie, con los ojos completamente desbordados de furia y a la vez un destello de ansiedad. Preguntarme si había un lugar en el que mi piedad podría residir en medio de su amargura era como caminar por un alambre sobre un abismo que se perdía en el horizonte. Pero también comprendí que su ira no estaba justificada y que su verdad nunca podría ser más importante que la vida de un paciente. «Entiendo que estás asustado», le respondí, mi voz resonando con una mezcla de firmeza y compasión. «Pero no puedes tomar esto como un ataque personal. Cuando elegí ser enfermera, lo hice para ayudar, no para encubrir». En mi pecho crecía una mezcla de dolor y resolución. Ella esbozó una sonrisa, buscando reafirmar su valentía.
sabía que era solo un paso más hacia mi verdad. Después de lo que pareció una eternidad, cualquier vestigio de duda se disolvió. Las voces comenzaron a levantarse entre la multitud, susurros, gestos de apoyo y hasta lágrimas ocultas en los ojos de algunos. «Ella tiene razón», dijo uno. «Esto debe ser investigado». Pero antes de que pudiera darme cuenta de la magnitud de lo que desencadenaba, Salgado lo vio todo como una traición. La tensión se cortó como el aire dentro de una bolsa de papel, y miré a los ojos de aquellos que decidieron alzar su voz a favor de la verdad. Mi corazón latía con fuerza. Una tempestad de emociones contenidas que parecía manifestarse en el silencio que quedó después de su grito desconcertante. «No puedo hacer esto», dije en voz baja, mientras daba un paso hacia adelante, viéndolo acoger. Y finalmente, con un anhelo profundo en el pecho, decidí que estaba dispuesto a arriesgar. «Salgado, ya es suficiente. Esto no es solo sobre ti o yo. Es la vida de los pacientes que merecen máxima atención». La decisión había sido tomada. Agarré el documento de la irregularidad y lo levanté ante todos, dejando claro que la verdad saldría a la luz. Estoy dispuesta a aceptar las consecuencias, pero ser cómplice de esto jamás será una opción. La explosión de murmullos resonó en el pasillo. Era un eco que hacía tiempo necesitaba salir. «Tú también tienes derecho a quedarte en este lugar», murmuró Marta. Un grito de liberación, como ninguno, resonó en mi interior, mientras el odio y la desesperación comenzaban a desvanecerse. Al final, me quedé con una sola afirmación: no hay justicia sin verdad. Fue en ese instante, cuando todo parecía resquebrajarse, que escuché palabras sencillas que cortaron el aire. «Nosotros estamos contigo», resonaron desde la multitud apretada. «Estoy aquí, fui parte de esto, y no permitiré que otros sean sacrificados por los errores de unos pocos». Me quedé empoderada, sorprendida por la respuesta que estaba invocando. «Esta es la última oportunidad, Lucía. Ya no hay vuelta atrás». La voz resonando en mi mente lo decía todo. Lo que ha quedado atrás no podrá ignorarse. Con cada átomo de mi ser, supe que este momento me cambiaría para siempre, que el camino será espinoso y áspero, pero finalmente habíamos hecho resonar la verdad ante todos. Las lágrimas que brotaron eran de liberación y decisión. Después de todo, ese es el camino que elegí, un camino de valentía, revelaciones y el despertar de aquellos que se atreven a cuestionar. «Ya no más excusas, este es solo el comienzo», murmuré para mí misma, mientras sentía el peso de toda la historia resonar a mi alrededor. Nadie podía volver a callar, nadie podía detenernos. La verdad ganaría. Soy Lucía Herrera, y el tiempo ha pasado volando desde aquella noche en la Clínica San Gabriel. Aquella tormenta de emociones, el desafío a la autoridad y la decisión de alzar la voz se han convertido en un punto de inflexión que se siente como un eco que reverbera en mi vida. Ahora, un año después, puedo mirar hacia atrás sin ese nudo en el estómago que me acompañaba. La incomprensión y la presión han dado paso a un nuevo propósito, a una pasión renovada que ha transformado mi manera de ver la medicina y mi rol en ella. Tras lo que sucedió, hubo un cambio en el ambiente del hospital. La verdad salió a la luz, y con ella la necesidad de reestructurar algunos procesos. Me convertí en parte del equipo encargado de implementar un nuevo protocolo de atención, donde cada voz contaba, donde las historias de nuestros pacientes importaban de verdad. No solo luché por la ancianita, sino por cada paciente que había sido invisible ante la burocracia. Y en esos momentos sentí una fuerza dentro de mí que no sabía que existía. Cada jornada en el hospital se volvió un espacio de aprendizaje, de crecimiento, un lugar donde la humanidad regresaba a la sala que una vez se sintió fría y distante. Ironías de la vida. Aquel que me llamaba incompetente, el doctor Salgado, también fue parte del cambio, aunque visiblemente reacio. En cada reunión, su actitud cambió. No era el mismo hombre que solía ser. Y honestamente, ver su evolución me hizo comprender que todos, incluso los más férreos, podemos aprender de nuestras debilidades.
Ahora sé que estamos en un viaje donde la empatía es la brújula que nos guía. Y yo, una enfermera que en un momento se sintió pequeña y abrumada, he encontrado mi voz, mi propósito, y creo en lo que hacemos. La clínica se siente como un hogar, no solo para mí, sino para cada persona que entra por nuestras puertas. Así es la vida, un ciclo constante de aprendizajes, y mientras atravesamos estos caminos y vericuetos, una lección perdura. Siempre es posible ser el cambio que deseamos ver. Soy Lucía Herrera, y hoy marca un hito en mi vida, un cierre definitivo a una etapa que ha sido tan intensa como transformadora. La Clínica San Gabriel ha cambiado, y no solo por los nuevos protocolos o por la manera en que los pacientes son escuchados. La vida en el hospital parece haber renacido, y con ella yo también. Recuerdo aquel día en el que decidí enfrentar al doctor Salgado. La tensión del momento se marcó en mi piel, un recuerdo vivo de la valentía que hay que tener para escuchar la voz interna que grita por justicia. Pero aquellos ecos de duda y miedo ahora se han desvanecido. Hoy regreso a la clínica no solo como enfermera, sino como parte de un cambio más grande. Leo las historias de mis pacientes y siento que realmente cuentan. No son solo números en un expediente, son vidas, deseos y esperanzas. Al entrar al vestíbulo, el ruido familiar de las conversaciones, las sonrisas de los colegas y el sonido de los monitores fluyen como una melodía en la que todos participamos. Marta, siempre con su sabiduría y su firmeza, se acerca para darme la bienvenida. Lucía, la reunión de hoy es importante. Todos vamos a compartir lo que hemos aprendido desde que subiste las voces. En la sala de reuniones, los rostros de mis compañeros son reconocibles, pero ahora hay una chispa diferente en ellos. La risa resuena más, hay un brillo de confianza. Al iniciar la reunión, veo a Sofía en un rincón, asintiendo con la cabeza mientras escuchamos a otros compartir sus experiencias. Ha pasado un tiempo, pero el vínculo nos une en un propósito común. Lo que parecía ser solo un trabajo ha sido transformado en una verdadera misión de vida. Durante la reunión se habla de la importancia de cuidar a nuestros pacientes, de cómo la información debe fluir como un río. Cuando es mi turno, me levanto y cuento una pequeña historia, la de la ancianita que ingresó aquella fatídica noche. Al hacerlo, siento que la pasión brota de lo más profundo de mí. No hablo solo por ella, sino por cada uno de los rostros que hemos visto desvanecerse en la indiferencia. Salgado asiente. Su rostro muestra el cambio que he comenzado a notar en él. Ya no es ese hombre firme y despectivo. Su mirada lleva un peso de reflexión. Lucía, dice, tienes razón. Nunca debí ignorar la vida de las personas. Gracias por recordárnoslo. Cuando la reunión termina, la sensación de camaradería sella el ambiente. Todos nos abrazamos, celebrando una nueva etapa de trabajo en equipo. Por primera vez en mucho tiempo, siento que todo está en su lugar, que el dolor y la lucha vivida han valido la pena. Hoy no solo celebro la victoria en la lucha del deber, también celebro amistades forjadas en el fuego de la adversidad. Al salir de la clínica, miro hacia atrás y sé que es un adiós a la versión de mí misma que temía. Nos vemos mañana, digo, dejando atrás no solo una jornada de trabajo, sino un capítulo repleto de aprendizaje y crecimiento. Estoy lista para enfrentar el futuro, con todas sus incertidumbres. Ahora, quiero que tú, que has seguido mi historia, tomes una decisión también. No dejes que la vida te pase de largo. Si has estado aquí, leyendo y compartiendo cada momento, haz algo al respecto. Suscríbete ahora para ser parte de esta comunidad, donde cada voz cuenta. Dale like a este video para que más personas se sientan inspiradas a alzar su voz. Y no te olvides de inundar los comentarios con tus reacciones y teorías sobre cómo podemos seguir construyendo un cambio auténtico. Comparte con al menos 5 amigos que necesiten escuchar este mensaje poderoso sobre enfrentar la verdad y el cambio. Es hora de que todos seamos parte de la historia.